El tema de que la ciberseguridad es una preocupación y demás, eso es claramente percibido, pero tal vez muchos no lo asocien con la velocidad de cambio que ha traído la inteligencia artificial a toda la parte informática. Y por último, tratar de mostrarles lo que fue un estudio que terminamos hace poquito, hace menos de un mes, del índice de madurez en ciberseguridad de las universidades de Iberoamérica. Lo que dice la era exponencial es que lo que antes tardaba meses, ahora tarda semanas o días. Y en realidad este fue un libro que salió justo antes de que salga ChatGPT. Si ustedes ven la velocidad para llegar a 100 millones de usuarios que llevaban distintas plataformas de software, se van a dar cuenta de que en realidad lo que antes demoraba meses o años, por ejemplo en las distintas plataformas, digamos, como ser Facebook, Instagram o demás, ustedes van a ver que en definitiva ChatGPT logró en 2 meses llegar a 100 millones de usuarios. Y si uno le quisiera agregar a esto, le podría agregar que en realidad Threads, que es el método de mensajería de Instagram, lo hizo en 2 días, pero ahí tenemos que entender que lo ayudó, que Twitter tuvo un nuevo dueño y que alejó a 100 millones de usuarios de Twitter y lo pasó a Threads, digamos, pero en realidad son velocidades de cambio muy impresionantes. O sea, fíjense que ChatGPT logró tener una cantidad de usuarios que a muchas plataformas le costó mucho sostener y que después la evolución de esos ha seguido tal cual, digamos. Cuando estamos charlando hablábamos del gran auge de la inteligencia artificial. Y entonces quería traer a colación algunas estadísticas, digamos. En realidad estadísticas recientes de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos muestra que, por ejemplo, el 65% de los profesionales de marketing en Dinamarca utilizan inteligencia artificial para hacer su trabajo en forma cotidiana. El 64% de los periodistas y el 70% de los abogados lo declaran. Juro que lo declaran, ¿no? Yo creo que hay más abogados que lo usan, digamos. Y en Estados Unidos, fíjense que de 4.867 desarrolladores, más del 25% lo utiliza en forma habitual para hacer su actividad, digamos, con lo cual claramente quiere decir que ya en nuestro mundo ya tenemos incorporado el uso de inteligencia artificial en la vida cotidiana. Es un número importante. ChatGPT acelera actividades y las acelera en forma muy notable. En un estudio llevado a cabo, si no me equivoco, este fue en el 23, se notaba cómo la productividad subía en las tareas que realizaban la gente que usaba inteligencia artificial contra un grupo que no los utilizaba. Y lo que pasa con esto es que el aumento en productividad que se tenía ni siquiera es lo que estaría pasando ahora. ¿Por qué? Porque era la primera vez que la gente usaba inteligencia artificial en su actividad. Y cuando uno utiliza más fluidamente la inteligencia artificial, mejora la productividad. Entonces la productividad se estima que mejora entre un 30 y un 60% según la rama de actividad en la cual uno se desempeñe. Básicamente, ¿por qué hablo de inteligencia artificial si la conferencia era sobre ciberseguridad? Porque aparecieron nuevos vectores de ataque. Según Deloitte, aparecen nuevos vectores de ataque en inteligencia artificial que tienen que ver con cosas que antes no estaban pasando, ¿no? Que tienen que ver con operaciones de influencia, que uno puede generar imágenes, versiones, mensajes y demás, y entonces atacar la credibilidad o la opinión de alguien en redes sociales. Esto sobre todo lo mencionan básicamente por las campañas políticas. Todo el tema de ingeniería social, phishing y vishing, digamos que sería la parte de clonación de voz, que ahora tiene un grado de credibilidad mucho más alto, digamos, realmente pueden engañar a cualquiera, y servicios y colaboración en la Deep Web como usando la IA como servicio, que en realidad esto genera un nuevo tipo de potencial para amplificar vulnerabilidades, básicamente. Fíjense que esto que uno plantea como nuevo genera que uno puede generar engaños con IA y deepfakes.
patrocinados a cómo impacta eso en la gente y cómo estas formas pueden lograr engañar. Aún vieron que los bancos o muchos lugares piden una prueba de vida. La prueba de vida también puede ser deepfakeada, digamos, trabajarla con deepfake. El caso más famoso fue este febrero. En Inglaterra robaron 25 millones de dólares clonando, haciéndose pasar por el vicepresidente, por el Chief Financial Officer de la entidad, y lograron que transfieran 25 millones de dólares. Y a partir de ahí saltó más el alerta que estaba dando vuelta, que se hablaba, pero no tan así, de lo que pasa con los bancos, digamos, que todo el tema de los bancos, cómo los bancos tienen que prepararse para deepfakes de que sean de voz o de video. Hay toda una preocupación. Y fíjense que no solo salió eso desde los ataques, sino que el último punto que se pone en realidad tiene que ver con recursos disponibles en GitHub, que lo que hacen es en realidad sería si uno quisiera hacer de Red Team, quisiera hacer una penetration testing a un sistema de chequeo de persona, de identidad de persona contra un video o un audio, uno puede con testear si eso funciona bien, puede ir haciendo ajustes y puede ir viendo si con esta plataforma que está disponible de forma abierta uno puede penetrar la seguridad de lo que fuera, un banco o alguien que utiliza este tipo de recursos. Me pareció interesante mostrar, como para mostrar que es tendencia, que uno cuando habla de seguridad no habla de algo que es estático, habla de algo que va cambiando todo el tiempo, digamos. Fíjense que también, para hablar de ciberseguridad, hay un montón de cuestiones que me parece interesante que se vean, que son cómo están rankeadas la ciberseguridad según el Organismo de Seguridad de Europa. Fíjense que el primer punto que ponen son los Denial of Service, los Distributed Denial of Service, y después ponen los Ransomware Denial of Service, porque en realidad son los que piden recompensa para dejarte que funcione tu servicio. Que era algo que antes no existía. Uno por ransomware entendía que era algo que te secuestraba datos y te pedía un rescate. Acá piden rescatarte de un ataque de denial of service, digamos, es otra modalidad. Después los temas del robo de datos personales o leaking de datos personales y sensibles, social engineering, el malware, ataques a cadena de suministro, y vamos a ver un ejemplo de ataque a cadena de suministro para que vea cómo es complejo, porque los ataques a cadena de suministro en general llevan mucho tiempo de contrarrestar. Amenazas web, File Integrity Monitoring and Incident Detection y los ataques de Zero Day. Y fíjense que estos son bastante parecidos a las amenazas que dan los CISO. Esto es sobre un grupo de 2.400 responsables de seguridad de información de Estados Unidos, cuáles eran los puntos que veían más vulnerables de sus organizaciones. Saltaron con ataques de ransomware, malware, fraude por correo electrónico corporativo comprometido, compromiso en cuentas en la nube, que esto, la pantalla azul con CrowdStrike lo podría mostrar, digamos. La amenaza interior, ya sea por negligencia, accidente o intencional, los ataques de negación de servicio, ataques a cadena de suministro y todo lo que sean las variantes de smishing, phishing y vishing que están dando vuelta. El ataque a Costa Rica fue muy famoso. Esto pasó el año 2022, el 17 de abril se evidenció, pero era un ataque de ransomware. Después vamos a ver que los ataques de ransomware se detectan mucho después de que efectivamente haya empezado el ataque. El ataque en realidad empezó en ese lugar y llevó bastante tiempo, hasta más allá de junio, y atacó 30 organizaciones del Estado de Costa Rica. Y fue tomando cada vez más... era un ataque a cadena de suministro, entonces iba atacando desde un lugar al otro. Empezó con el Banco de Hacienda, después fue a lo que era aduana, después llegó al de Seguridad Social, después afectó los bancos. Hubo ataques que, digamos, en ese ataque impidió que funcionaran hospitales durante bastante tiempo.
empezó un ataque de un grupo de rusos y después recibió otro ataque para completarlos, otro grupo de delincuentes los atacó, así que bueno, ese es un ataque muy conocido porque duró muchos meses y fue el primer ataque que se considera, el más documentado, que se considera un ataque en un Estado. Se considera que esto es un ejemplo de Rusia, los hackers rusos quisieron demostrar lo que podía hacerle un Estado cuando estaba empezando el tema de su incursión en Ucrania, digamos. Y ahora vamos a hablar del incremento de ciberataques, digamos. El incremento de ciberataques está pasando todos los años, está creciendo, depende del sector, entre un 30 y un 60%. Esto es muy significativo y en realidad es algo que no está parando, digamos. Estas son estadísticas de 2022, fíjense que en el 2024 hubo un 30% aumento interanual en los ataques de un trimestre, del primer trimestre de 2024. Y fíjense que llamativamente, que es lo que más me llamó la atención cuando lo empecé a ver, es que la educación y la investigación son los que son más atacados. Reciben más ataques por semana que el gobierno, la salud o las empresas. Y en América Latina, fíjense y África mostraron los mayores ataques en cibernéticos. El volumen de ataques que tiene, digamos, el estudio sigue siendo el sector más atacado, y fíjense que la media de ataques es una media de 2.256 ataques por semana, lo cual claramente es una cifra bastante interesante y bastante más que el sector militar, que son 1.700 ataques por semana, o sea que el sector... Y fíjense que si uno lo ve, el gráfico de barras, la barra de la cantidad de ataques al sector educativo destaca por lejos de los demás sectores. Entonces uno piensa el sector educativo no es un sector atractivo porque no tiene un rédito económico inmediato, pero tiene varias cosas que son interesantes. Tiene la capacidad de deployar agentes para hacer ataques de denegación de servicio a terceros, o sea, instalar una botnet en una universidad es más simple que instalar una botnet en un banco. Es más fácil atacar el banco después a partir de las botnets que uno tiene en la universidad. Entonces hay como todo pasamos a ser parte de un ecosistema donde atacar a la universidad pasó a ser codiciado. Después, en realidad, encuestas de que más de la mitad de las víctimas de ataques de ransomware de las instituciones de educación superior, estamos hablando, más de la mitad pagó para recuperar los datos. Y fíjense que los que no pagaron, en realidad se ahorraron un 30%, pero para recuperar los datos también tuvieron una inversión interesante, digamos, ¿no? Entonces, simplemente para que se vea que los ataques estos son difíciles de revertir y que muchos terminan, digamos, pagando para recuperar los datos. En la Argentina, un ataque conocido fue el que pasó en el INTA, donde hubo más de 7.000 afectados, afectó todos los servicios del INTA, y el INTA durante un mes y medio tuvo que volver a operar en papel, porque no funcionaba ningún sistema informático del INTA. Los proveedores del INTA lo saben, digamos, porque ninguno de los contratados por INTA o Argeninta cobró, digamos. Fíjense que después en realidad mencionamos los ataques a entidades académicas, más que nada me documenté que era el tema de lo que pasó en el CONICET, que también dejó sin operar el CONICET, y de hecho lo tenemos al CONICET después de este ataque pidiéndonos a la universidad que le mandemos los convenios y que le mandemos información porque perdieron efectivamente la información, fue un ransomware que no pagaron. El ataque a la UBA, que empezó el 15 de diciembre de un año y que hizo que la universidad, el sistema de alumnos no funcionara hasta mediados de febrero del año siguiente, adelantaron el asueto. Para el asueto de enero se adelantó para poder recuperar cosas. Y bueno, la cantidad de ataques durante el primer trimestre de 2024, nuevamente vemos que es un número muy significativo, 160 millones de ataques en Argentina, digamos. Una universidad que hizo una charla para todo el resto de las universidades respecto de lo que le pasó luego de un ataque famoso fue la Universidad Autónoma de Barcelona. En realidad ese ataque fue muy famoso porque, fíjense que la estadística, la universidad figura entre las 200 mejores del mundo y estaba digitalizada de hacía como 20 años. Entonces, ¿qué tiene? Estar digitalizada hace más de 20 años hace que el ataque de ransomware afectó 650.000 archivos
O sea, afectó todos los archivos de la red. Bueno, pidieron una cierta cantidad de plata y fíjense que el ataque afectó hasta la red Wi-Fi, estuvo sin servicio durante más de 5 meses y la universidad tuvo que buscar empleados jubilados que conocieran cómo eran los circuitos en papel antes que estuvieran los sistemas informáticos para poder funcionar, porque si no esos 5 meses no hubiera podido funcionar. O sea, tuvo que ir para el papel y ver quién sabía manejar el papel. Digamos, esto contado por las autoridades de la Universidad de Barcelona es bastante impresionante, digamos, ¿no? Para que estamos en cuenta de que toda inversión en seguridad es interesante. Y fíjense después que esto confirma lo que yo les había anticipado, que tiene que ver con la cantidad de días que en promedio se tarda en detectar y contener un incidente de seguridad. O sea, no se tarda un mes, no se tardan 2 meses, se tardan prácticamente 9 meses en detectar y contener un incidente de seguridad. Y entonces es muy importante que las autoridades se den cuenta de que esto no es algo que es one shot, que pasa o no pasa, sino que cuando pasa hay un montón de consecuencias y cuando pasa ya hay muchas cuestiones que ya están comprometidas, digamos. Los impactos de un ciberataque hay económico, financiero, directo e indirecto. Hay un impacto en la imagen, en el prestigio, en los servicios. Y hay otros impactos, digamos, como por ejemplo la salud, que dije que algunos hospitales no pudieron trabajar, otros no pudieron hacer trasplantes, hay de todo, digamos. Todo esto en realidad, para esto se trata de que que los organismos tratan de cumplir con una cuestión que sería una política de ciberseguridad. Esto en realidad lo que está figura en la norma, ahí son los modelos oficiales, una política, un marco nacional, requisitos mínimos y la política que adopta el CIN, digamos. Y pasamos a definir un modelo. Este grupo se hizo un relevamiento de 247 universidades, que son 12 países y de más de 5 millones de estudiantes. El modelo que se utilizó para hacer la comparación del índice de madurez en ciberseguridad es el del CIS, el Centro de Internet Security, digo, pero le agregamos una dimensión por ser universidades de formación de talento. Se trabaja con, en lugar de 5 dominios pasaron a ser 6 y se agregaron más subdominios por la parte del análisis de talento. Los dominios son gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, y le agregamos el dominio de formación de talento. El primero tiene que ver con establecer las políticas de ciberseguridad. El segundo con reconocer activos críticos, el tercer tiene que ver con implementar controles que reduzcan los riesgos cibernéticos y después, por último, el monitoreo para identificar ataques y anomalías y finalmente respuesta y mitigación. Son los 5 dominios clásicos de CIS y ver cómo estábamos de maduras las instituciones de educación superior a ese respecto. Fíjense que una vez que se hicieron como 4 niveles. Nivel inicial, nivel básico, intermedio y avanzado. Fíjense que los niveles globales que se llegaron, estos que ven acá, del 1.43, 1.32, 1.54, 1.47, y fíjense que el de responder y recuperar es el más bajo, el 1.10. Y esto es el global, que el global tira los números un poquito para arriba. Fíjense que esto, si lo miramos en la escala, tenemos la mayoría de las cosas en el L1. Solo proteger está un poquito más arriba, pero está bastante bajo para lo que debemos estar todos, que deberíamos aspirar al nivel 3, digamos. Si uno lo ve por país, esto dice que Argentina está en 1.6. Para esto les cuento que en realidad de los 12 países que se relevaron, aparecen solo 7 en el análisis, porque solo 7 el tamaño muestral era significativo. O sea, en Argentina contestaron 42 universidades, entre públicas y privadas, para que el tamaño fuera significativo. Pasando a eso, digo, bueno, Argentina tiene el 1.6, fíjense que no estamos demasiado bien, el mejor es España, el peor sería, no sé si hay algún peruano, pero bueno, el peor sería Perú. Bueno, fíjense que después esto, para cuando tengan ganas y tengan la presentación en su casa, pueden leer para cada dominio, está cada subdominio y si se llega al nivel, a qué nivel se llega en cada dominio, para cada uno de los
países que se pudo hacer el análisis. Entonces, de alguna forma, uno puede ver quiénes están más. En realidad, como ven, está todo bastante deficitario, pero es interesante ver que es un análisis bastante exhaustivo que tuvo en cuenta un montón de preguntas que contestamos las universidades. Fíjense que, bueno, Argentina está un poco arriba del 1, España está en el 1,73 y la mayoría está por ahí en el medio, digamos. O sea, estamos en un nivel bastante básico que hay que mejorar. Después acá lo pueden ver cómo está cada uno en términos de cada cuestión. O sea, fíjense que Argentina tiene el gobierno en 1,6, la parte de protección en 1,32, la parte de recuperación en 0,80, digamos, ¿no? Pero bueno, es saber cómo estamos. Así sale como un análisis tipo para hacer un póster de lo que pasa en cada universidad, que se armó así. Este sería el de Argentina, pero para leerlo en castellano, los hallazgos para el IMC de Argentina indican que la mayoría de las instituciones de Argentina se encuentran predominantemente en niveles de madurez básicos o iniciales, y que solo el 2% llegó a un nivel avanzado. La segunda cuestión que pasa, la gran mayoría de las instituciones de Argentina no informan presupuestos específicos para ciberseguridad. 75, no sé si les suena eso. Los que sí contestaron asignaron un pequeño porcentaje del presupuesto de TI, entre el 5 y el 10, a ciberseguridad, no más que eso. Fíjense que el otro hallazgo es que alrededor del 70% de las universidades de Argentina han experimentado incidentes de ciberseguridad el último año. Y el 32,4% reportó más de 5 incidentes. Esto es superior al promedio iberoamericano del 61. Fíjense que en el Iberoamérica los que reportan son el 61, en Argentina el 70. El personal dedicado a ciberseguridad, el 13% de las universidades de Argentina no tiene personal dedicado a la ciberseguridad, el 13% no tiene personal, mientras que el 58% tiene equipos de 56,8 equipos de 1 a 2 personas. Solo el 2,7 cuenta con más de 5 empleados. El último número, el 2,7, se compara con el 6 de Iberoamérica y muestra que estamos un poquito bajo, o menos de la mitad, por así decirlo. Y fíjense, los dominios de ciberseguridad, Argentina se encuentra por debajo del promedio iberoamericano en los 5 dominios: en gobernar, detectar, identificar, proteger y recuperar. Estamos por debajo de la media. Las brechas más significativas están en la parte de gobernanza y en la detección. Los hallazgos indican la necesidad de que se enfoque mejor en la infraestructura de ciberseguridad, mejorar la asignación de presupuestos, más especializaciones de personal y la formalización de política de seguridad. O sea, muchos tienen procedimientos, pero no tienen formalizado una política de seguridad taxativa. Esto, fíjense que es parecido a las conclusiones globales de toda Iberoamérica. Las conclusiones globales de toda Iberoamérica dan como 2 puntos críticos: el tema de los presupuestos y el tema de la falta de talentos. Por más que las universidades generamos talentos, así todos estamos con muy pocos talentos en los sectores de ciberseguridad de las universidades. Lo que no se ve es lo que tendrían que poder leer para descargar el informe, pero lo van a poder encontrar en el PPT, que ya, digamos, de donde se puede bajar el informe completo, que es el informe el informe global Iberoamérica y el de cada uno de los países. Y las universidades que contestaron el relevamiento, el que contestó el relevamiento tiene un dashboard. Entonces puede jugar un poco con los datos de esa universidad comparado con... Él puede elegir comparar contra el país o contra Iberoamérica, que son las dos comparaciones posibles. Y entonces de alguna forma ahí ver en qué dimensión te comparás con tu país o con Iberoamérica y cómo mejorar eso. Y hasta aquí llegó lo que yo quería contarles. No, lo que yo quería preguntar es si esta metodología estaría disponible como para aplicarla internamente dentro de una universidad, para medirnos nosotros mismos e ir mejorándonos, como una autoevaluación, si es posible obtenerla.
En el documento está planteada la metodología. Son los modelos del CIS, digamos, básicamente. Adaptados un poco porque se achicó para que se pueda contestar. O sea, así todo es largo, más o menos, más de 80 preguntas. Pero es un poquito más chico que el CIS, que serían, creo que se le sacaron como 30. Y se le agregaron algunas preguntas que tienen que ver con los recursos humanos. Se hizo, se va a volver a hacer ahora el año que viene para ir midiendo progreso y para agregar agregar más países. Algunas universidades muy grandes, por ejemplo, empezamos esto a la encuesta, ponele 1 de marzo. Sí, 1 de marzo. Y lo extendimos hasta fines de abril. Y en mayo me dijo la UBA que podía contestar la encuesta, que había conseguido autorización. Entonces digo, para tratar de compensar tiempos y todo demás, se va a tratar de hacer de vuelta el año que viene para que se puedan incorporar universidades como la UBA, privadas, hubo gente que no pudo contestar. Pero la metodología está contada, pero si precisas más información, la abierto. Cuando salté hasta acá, me salté una que les quería mostrar. En realidad, el déficit de concientización y de información de gente en ciberseguridad es un déficit que se está tratando de atacar y que desde Metared se tienen algunas herramientas para concientizar y se hicieron gestiones con 2 grupos. Un grupo de 16 universidades de España que genera una plataforma para entrenamiento en ciberseguridad, que estamos viendo de bajarnos la máquina virtual que hace eso para poder utilizarla las universidades de la región. Y son 3 herramientas que desarrolló el CCNCERT, el Centro de Seguridad de España, que desarrollaron para entrenamiento de gente en España, que uno se llama Ángeles, el otro es Roleplay y demás. El de Ángeles, hay dos que tienen que ver con formar gente, y el de Roleplay está hecho para directivos. Cuando se hace un ejercicio para directivos de simulacro de ataque de ciberseguridad, hay una cuestión que tiene que ver con que los responsables sepan lo que es el ataque y las consecuencias de las respuestas que uno haga al ataque. Y entonces, en ese sentido, es importante que cada uno sepa que cada acción que uno toma o deja de tomar tiene una consecuencia, o interna o externa. Perdón. Por el riesgo que pueden tener de ingeniería social y cosas por el estilo para quienes lo usan. En general, con lo que era más común, yo acá no dije lo más común que se usen para potenciar ataques o para encontrar fallas. Se usa para los 0-day attacks. Ahora vos tenés una herramienta que te puede encontrar vulnerabilidades en los software con inteligencia artificial. Entonces vos no hace falta que vos encuentres la vulnerabilidad, te la busca la inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de cosas, usar la inteligencia artificial para encontrar vulnerabilidades o para potenciar ataques, es lo más común. Desde el lado de la defensa, lo usás para analizar lo que te está pasando en la red. Fíjense que cuando uno pone las estadísticas, ¿cómo se podría decir? Partimos de un detalle que hay mucha más información de lo que pasa en ciberseguridad en Europa y Estados Unidos que lo que pasa acá. De hecho, crear una de sensores en la región, como para tener datos de ataque de la región, y con esos sensores de la región vos te das cuenta que no solo lo que viene de afuera, sino lo que viene de otros países, como cuánto viene de Brasil, cuánto viene de Perú, cuánto viene... Se usa para atacarnos o para defendernos, pero demasiado rápido, para mi gusto. No me dejo, no me puedo mover. No, Metared es de universidades de Iberoamérica, es lo que era Universia. Claro, pero ahí el CIN no está involucrado
estamos como unas cuantas del SIM. De todos esos diagnósticos de las 5 etapas, ¿cuál es la que, digamos, la que viene? Mira, el tema de formación, o sea, desde Metarred armamos unas competencias, unos CTF para entrenar gente en ciberseguridad. Empezamos en el 2020, Portugal y nosotros. Fíjate que en el 2020, si bien participaron como 3.000 equipos internacionales en nuestra competencia de CTF, no llegaron a 10 las universidades que participaron con equipos en esa competencia. En el del año pasado, que ya fuimos 7 etapas, hubo 7 países que hicieron sus etapas, hubo unas 1.100, 1.200 equipos internacionales, pero ya hubo 140 universidades de Iberoamérica que pusieron equipos para competir en ciberseguridad. Con lo cual, digo, hay una actividad que tiene que ver con formar gente que se dedica a ciberseguridad. Eso, los CTF son la herramienta que elegimos nosotros, digamos, y que la seguimos potenciando porque creemos en eso, digamos. Y después está lo que yo te mencionaba, Ángeles o la herramienta de capacitación esta española, además que para utilizarla con el común, porque fíjate cuando habla de un insider attack, mucho tiene que ver con que los empleados usan mal las herramientas. Y entonces eso tenés que tener que la gente sea consciente. Y para que sea consciente no basta con que sepa, sino que tiene que saber y contestar unas preguntas, dar un examen, digamos, de alguna forma, ver si lo aprendió, y si no lo aprendió tiene que volver a aprenderlo, digamos. Entonces hay una cuestión así. Si vos me preguntás, las universidades del SIM participan, lo que pasa es que también acá participan privadas, lo cual es una fortaleza que le vemos a Metarred, digamos. Pero la ventaja de Metarred es que los temas los coordinamos los coordinadores de los países. Y entonces, en realidad, las cosas que mueve el coordinador de Chile, o que mueve la coordinadora de Colombia, o que mueve el de España, o el de México, que son los más activos, se mueven para toda la red. Entonces, todos nos apropiamos de lo que hace otro. Por ejemplo, los de México hicieron alguna cuestión que tiene que ver con el tema de la campaña de concientización. Siempre se hace por correo, web, bueno, ellos la hicieron por redes sociales. Entonces hay una versión de la campaña de concientización en redes sociales que disponibilizó la gente de México. Otra cosa que vamos a acordar el año que viene con la gente de México, tiene que ver con captar vocaciones en las escuelas. Entonces hacer Capture the Flag Contest en escuelas, básicamente apuntando a mujeres. Pero eso lo quiere hacer México, nosotros y Perú. Entonces digo, por un lado hay que hacer que más gente estudie ciberseguridad, por otro lado que esa gente se especialice, y por otro lado hay que controlar que la universidad los contrate. Otra conclusión que hay, que salteamos, es que en realidad las instituciones que sufren un ataque fuerte en ciberseguridad después invierten más. Le agradecemos entonces a Javier Díaz por la exposición, felicitaciones por el trabajo, muchas gracias.